acá hay un cuadradito, dice, con independencia del tipo de proceso productivo que se utilice, se da a definir sobre la capacidad. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es? El proceso productivo es indistinto en función de la capacidad. Porque, ¿qué pasa? El proceso productivo, como yo le dije, hay varios, ¿no es cierto? 3, los que habíamos definido, pero el tema directamente es definir la capacidad de salida, la capacidad de respuesta. ¿Cómo salen esos productos para satisfacer la demanda? Si yo tuviera un proceso productivo por punto fijo de megaestructuras, yo, empresa constructora, por ejemplo, tengo que tener la capacidad determinada de mi personal y mi industria para poder, por ejemplo, hacer la demanda de hacer, por ejemplo, 2 o 3 edificios en forma simultánea, ¿no es cierto? Esa es la capacidad. Y después yo voy a definir en función de mi capacidad instalada, si lo puedo hacer o no. Lo mismo en el tema de la industria. Yo tengo un espacio físico importante, ¿no es cierto?, en una industria, supónganse, de calefactores, y hay un pico de demanda estacional, por lógica, que generalmente es cuando comienza el otoño. Evidentemente tengo que ver si mi industria está acorde para poder satisfacer ese pico o si tengo que hacer un estoqueado anterior, ¿no es cierto?, para satisfacer ese pico de demanda. Entonces, esa decisión, básicamente, de tener o no capacidad y tener un estoqueo, básicamente afecta, como dice acá, en gran parte a los costos fijos, porque yo tengo que tener estructura, tengo que tener un lugar para acopiar, tengo que tener más gastos de energía, más cargas sociales, más personal, por lógica, etc. Y después, si tengo que ver si eso me resulta para satisfacer esa demanda o si esas instalaciones que yo en su momento proyecto están muchísimo más tiempo inactivas que verdaderamente utilizándolas. Porque tengo que ver si, por ejemplo, para ver un pico transitorio y por un impedimento, ¿no es cierto?, o algo fortuito, conviene tener directamente una instalación preparada para copiar, ¿no es cierto? Entonces, ese análisis técnico-económico, que es independiente del proceso productivo, es lo que uno hace al desarrollar las capacidades. ¿Qué medidas de capacidad hay? Por ejemplo, son montones, pueden ser físicas, pueden ser a través de la utilización de recursos. Acá nombro algunas, por ejemplo, capacidad de salida de unidades producidas, por ejemplo, unidades de automotrices por año, elementos de cerveza o bebidas por mes, capacidad de entrada, por ejemplo, cuántas horas máquina por mes requiero, cuántas toneladas o qué cantidad de materias primas por semana se ingresan, ¿no es cierto?, qué cantidad de horas hombre por mes se necesitan, ¿no es cierto? Siempre recursos y cantidades. Los recursos de salida son todos medidas en una unidad de tiempo, puede ser meses, días, años, ¿no? Lo que quiero que vea es que las capacidades es fundamental, las podemos definir tanto como capacidad de entrada como capacidad de salida, ¿no?, de output o de input. Y fundamentalmente, las decisiones para lo que sería de la instalación se basa en un concepto que vamos a ver ahora, que es planeación agregada. Cómo planificamos en forma agregada lo programado. Todo lo que sería las decisiones sobre las instalaciones, hay una secuencia que dice la programación, planifico en forma agregada y decido sobre las instalaciones. Esto, fíjense que hay un fallo al doble, o sea, va hacia abajo y va directamente en retroalimentación. Quiere decir que primero tomo decisiones, hago la planificación agregada en función de la programación y ajusto. Es un ciclo abierto, se retroalimenta. Bien. ¿Qué decisiones tengo que definir fundamentalmente para yo planificar y adquirir o proyectar y poder invertir en una instalación? Las preguntas básicas son estas 4. ¿Cuánta capacidad total se necesita? Quiere decir que yo tengo que hacer una proyección de mi demanda, que eso lo vemos directamente siempre con los datos históricos. Cuando yo empiezo con una pyme, con un microemprendimiento, voy viendo cómo va evolucionando y cómo va creciendo mi industria, y en función de eso voy definiendo los datos históricos para hacer las proyecciones a futuro. De hecho,
cuando uno hace una planificación agregada, ya maneja los datos históricos, que generalmente son aproximadamente en promedio, uno puede hacer una estimación en 10 ejercicios económicos para atrás, ¿no es cierto? ¿Qué tan grande debe ser cada unidad de capacidad? ¿Cuándo se necesita? ¿Cuándo es el momento oportuno? Porque por ahí yo puedo directamente tener una capacidad definida nominal y por ahí puedo contratar o puedo hacer fundamentalmente contrato o una asociación para poder directamente satisfacer en un momento oportuno un pico de demanda. Y bueno, capaz que económicamente no me conviene a mí sobredimensionar las instalaciones, sino en este caso recurrir a un tercero. Después, en función de qué tipo de capacidad se necesita, todo el tipo de instalaciones que necesitamos. ¿Qué tecnología vamos a tener? Si es una tecnología masificada, si es una tecnología de punta, si es una tecnología líder. Bien. Entonces, tenemos que adecuar todo eso a la satisfacción de esa demanda. Entonces, la capacidad satisface la demanda. Y se van a dar dos resultados, que la demanda excede la capacidad, en este caso falta capacidad, y que la capacidad excede a la demanda, sobra capacidad. Y ahí se define tres conceptos. En realidad son dos, pero bueno, el del medio es un caso ideal, ¿no es cierto? Se define lo que sería el colchón de capacidad, que es la capacidad disponible. Cuando hablamos de capacidad disponible, es capacidad disponible en la industria, que es capacidad nominal. Y por otro lado, la demanda promedio, que sería la capacidad que se necesita. La demanda promedio, que es lo que me van a pedir, es una capacidad necesaria para satisfacerla. La diferencia de los dos da el colchón de capacidad. Ahora, hay que diferenciar lo que es capacidad nominal de capacidad pico. La capacidad nominal es lo que entrega el proceso, ¿no es cierto? La máquina, los operarios. Yo puedo directamente tener definido una capacidad pico, que es cuando hay un aumento de demanda. ¿Cómo? Y bueno, por ejemplo, le doy horas extras al personal y trabajan directamente doble turno. Eso estoy satisfaciendo una capacidad pico en la mano de obra. Ahora la pregunta es, ¿mi máquina puede satisfacer una capacidad pico? Y la respuesta es que una máquina tiene que responder siempre a una capacidad nominal. Puede estar sobreexigida un tiempo, pero después voy a tener problemas de tipo de endotécnico mecánico, porque tengo que hacerle mantenimiento. Quiere decir que siempre hay que respetar las capacidades nominales del proceso, y las que definen la capacidad nominal del proceso es la parte hora-máquina, ¿no es cierto? Todo lo que sería el automatismo, ¿no es cierto? No podemos sobreexigir, ¿no es cierto? En este caso, el dispositivo máquina sí lo podemos hacer un tiempo, pero muy reducido. No siempre está trabajando sobreexigido sobre una capacidad. A lo que voy con esto es que el colchón de capacidad siempre está definido con las capacidades nominales. La capacidad tanto del proceso productivo, del operario trabajando su jornada de 8 horas y haciendo su descanso correspondiente, y la mano de obra, perdón, la máquina, ¿no es cierto?, trabajando en su capacidad nominal, no en una capacidad pico. Siempre los colchones de capacidad y siempre el cálculo de capacidad para satisfacer la demanda es nominal, nunca pico, porque son situaciones extraordinarias. Entonces, definimos cómo, si el colchón de capacidad es positivo, evidentemente la capacidad supera es mayor que la demanda disponible. Quiere decir que acá evito un agotamiento, tengo un stock. ¿Hasta dónde? Ya lo veremos, pero evito el agotamiento de mi producto. Y por el otro lado, si el colchón de capacidad es negativo, evidentemente voy a maximizar la utilización de las instalaciones, la demanda disponible aumenta la capacidad y acá sí puedo irme al pico, pero voy a, como dice, maximizo la utilización, sobreexijo el producto. Quiere decir que acá no me conviene tampoco estar trabajando acá con un colchón de capacidad negativo. Este es un ideal, que es directamente cuando uno fabrica y tiene directamente todo lo que fabrica va a la demanda. Es un equilibrio entre tener agotamiento y tener capacidad excesiva. Pero esto es un ideal. La tendencia es, esto es muy difícil que se dé. La tendencia real
es que tanto uno como el otro tiendan a esto. Quiere decir que tengan un colchón de capacidad positivo, pero pequeño, que prácticamente pueda tener todo el stock puesto en plaza, ¿no es cierto? Que todo lo que produzco lo ponga en plaza. Y si el colchón de capacidad es negativo, pero hay una demanda muy pequeña que me quedó sin satisfacer, no hay problema, porque eso se conversa, se ve con el cliente y bueno, se pacta y bueno, porque le faltan 3 unidades, 4 unidades, se puede llegar a solucionar. El tema es que no falte mucho. Cuando van a ver, no lo van a ver ahora un poquito más adelante, en otro módulo van a ver el tema de inventario, pero lo van a ver más profundamente bueno, acá lo van a ver, no sé si tienen alguna otra materia que ven stock, pero eso es muy importante, que la demanda sea justa y no sea excesiva para satisfacerla. Y por el otro lado, que no tenga demasiado stock o capital inmovilizado, porque eso es pérdida. Supóngase que yo acá, por ejemplo, donde tengo un colchón de capacidad positivo, tengo equipamiento electrónico, autocomponentes electrónicos. Con la tecnología como evoluciona la electrónica, que va a pasos agigantados, capaz que ese dispositivo que yo lo tengo hoy, ese integrado, esa plaqueta, que yo la tengo ahí preparada para estoquear, capaz que me cambia el modelo del producto final y eso me dura a mí o me sirve un mes. Y capaz que al mes siguiente o los 2 meses ya es una tecnología obsoleta o es otro modelo ya que caducó, por ejemplo, en el tema de los componentes de celulares. Y bueno, eso directamente es un capital inmovilizado perdido. Por eso en Japón y los japoneses hablan sobre lo que sería el just in time, el justo a tiempo. Es todo un control de manera que el stock sea cero. Excelente producto, fiabilidad 100%, 99,9%. ¿Para qué? Para no tener repuestos o para no tener stock para cambiar. O sea, que si, bueno, dame ese producto que falló y te doy uno nuevo, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de capacidad estamos hablando de todo, estamos hablando tanto de productos terminados como de componentes de un producto. O sea, serían no autopartes, sino autocomponentes de un producto. Autopartes sería de los vehículos. Bueno, entonces, ¿se entendió el concepto chicos, de lo que sería el colchón de capacidad positivo? Lo ideal es esto y esto, Sí, pero que no se exceda. Para eso se va a calcular lo que nosotros hablamos ahora de la planeación agregada. Y acá cuando veíamos acá la economía de escala, deseconomía de escala, que era lo que decía la curva de la bañera, un costo unitario promedio. Teníamos una economía de escala. Yo acá coloco todo. Esta es la dimensión óptima. Mi empresa, todo lo que fabrico es la condición ideal, lo vendo. Ahora, a partir de acá, el costo del promedio va subiendo. ¿Por qué? Porque estoy sobreexigiendo, tengo que adquirir otros locales, tengo que hacer una compra, tengo que remitir tecnología, tengo que poner más personal. Quiere decir que acá hay una curva de inflexión, un punto de inflexión. Después, cuando viene directamente, una vez está instalada, ¿no es cierto? Y ya amplié mi empresa y ya fidelicé la clientela, un periodo, qué sé yo, de ejercicios económicos de 5, 6, 7 años a posterior, bueno, volvemos a generar otra curva acá, en este punto. Pero lo importante es directamente que hay un punto de inflexión en el cual pasamos de economía de escala a deseconomía de escala, donde empieza a trastocarse un poco las cosas en función de lo que tengo instalado. Y en función de lo que yo tengo que invertir, las inversiones no vienen en forma inmediata, hay un tiempo. Entonces, a veces acá hay si yo decido ampliar, tengo que hacer un cálculo técnico-económico y tengo que tratar de manejar esta situación que es media compleja, hasta que consigo directamente tener mi industria ampliada a pleno y un desarrollo de reingeniería total. Entonces, ¿qué análisis me preguntan o se pueden plantear cuando uno trabaja en una economía de escala o deseconomía de escala? Cuando trabaja en economía de escala, hay una dispersión de los costos fijos. Hay reducción de los costos de la construcción, reducción de los costos de materias comprados, porque estoy trabajando directamente prácticamente a stock cumplido. Descubrimos otra ventaja en el proceso de dedicar recursos grandes a partir de ciertos productos.
acelerar el aprendizaje, disminuir el inventario, mejorar los procesos, reducir el número de cambios. ¿Qué pasa cuando entramos en una deseconomía de escala? El costo promedio se eleva a medida que aumentan los tamaños de instalaciones, evidentemente. Entonces el tamaño excesivo conlleva complejidad, pérdida de enfoque, ineficiencias. Hay una especie de reubicación de la industria. Yo tengo que tratar de reubicar para volver a buscar ese punto de equilibrio. Entonces, eso lleva un tiempo. ¿Se entendió esto ahí? Chicos. Sí, perfecto. Bueno. Hay dos estrategias. Supónganse que esto, ahora ya entramos a lleno en lo que sería el principio de lo que sería la planeación agregada. ¿Cómo lo calculamos? Hay dos estrategias. Acá hay una curva de demanda en función del tiempo, ¿no es cierto? Que es una recta. La curva de demanda puede ser una recta, puede ser una S, puede ser una curva que va hacia abajo y hacia arriba, puede ser una sinusoide. Depende de la estacionalidad. Acá directamente es una demanda estratégica creciente. Por ejemplo, a lo largo de un ejercicio económico de un año. Difícilmente después continúa así. Capaz que directamente vuelve, en el ejercicio siguiente vuelve a repetirse la curva con más pendiente. Pero lo importante es que la curva es una línea, y la línea no es necesario que sea recta. Puede ser ondulada, puede ser una sinusoide, que ya la vamos a ver, etc. Ahora, esto lo hacemos para significar. ¿Qué pasa? Yo tengo una demanda creciente, ¿sí? Evidentemente, si yo tengo que hacer un stock para satisfacer la demanda, voy a fabricar algo, una estrategia de expansión, me adelanto a la competencia hasta que acá se agotó. Yo fabrico más, aumento mi capacidad hasta que acá se agotó. Y acá tengo que volver a aumentar la capacidad para agotarse acá. Esto, si yo lo llevo directamente a una curva, son pequeños escaloncitos que voy haciendo, ¿no es cierto?, para tratar de satisfacer esa demanda. Lo importante, lo que me indica esto es que esta curva de demanda, que es lineal, no existe. Las curvas de demanda son onduladas, son quebradas, ¿no es cierto?, pero nunca es una recta. ¿Por qué? Porque en el tiempo hay lo que se llama estacionalidad. Y las estacionalidades en las industrias son importantes. Llamo estacionalidad fabricar calefactores, ¿no es cierto?, en verano. Si yo lo fabrico, va a ser para usarlos en otoño, en invierno. Entonces va a haber una ondulación en la cual voy a tener una etapa de descanso, una etapa de baja producción, para que licenciaré personal, trataré directamente de trabajar sobre la planta, trabajaré sobre los procesos productivos, mejoraré mi máquina, reinvertiré o adaptaré y repararé la estructura que estuvo trabajando a pleno, a capacidad nominal plena, un periodo de ese que fue el de mayor demanda. Por ejemplo, puede haber una demanda estacional, ¿no es cierto?, respecto a, por ejemplo, a fabricación de helado. Supónganse que yo estoy fabricando helado, lo fabrico, va a haber una caída en pleno invierno, relativa, porque hoy en día se consume helado también en invierno, pero va a haber un pico de demanda. ¿Cuándo va a ser ese pico de demanda? Cuando empieza a hacer calor. Y en la medida que hace más calor, más pico de demanda y después va a caer. O sea, quiere decir que va a tener, por ejemplo, respetando el año estacional nuestro, vamos a tener un pico de demanda en enero, febrero, marzo, abril, después vamos a tener una pequeña caída, ¿no es cierto?, mayo, junio, otra caída después en pleno invierno y después otra crecida de nuevo, quizás no, por supuesto, dramática, porque se sigue, vuelvo a repetir, se sigue consumiendo, pero en la misma cantidad que en pleno verano, y después otra crecida sobre fines de noviembre, diciembre, ¿no es cierto?, hasta llegar nuevamente al pico. Quiere decir que va a haber una demanda, ¿no es cierto?, aleatoria a lo largo del año. Entonces, si yo agrego una estrategia expansionista, yo me adelanto a la competencia. Yo me estoy adelantando a la competencia, me adelanto a la demanda, fabrico más. Si yo estoy trabajando en una estrategia de conservadora, ¿no es cierto?, voy a trabajar por debajo de esa curva de demanda, ¿no es cierto? Entonces voy a fabricar por debajo. Esto no me conviene, porque yo siempre estoy directamente esperando, la demanda siempre me está reclamando. Esto directamente sería algo que no es lo ideal. Esto tampoco, porque si yo estoy en una estrategia expansionista, salvo la situación económica esté floreciente, evidentemente, ahora, por ejemplo, no estaría en una estrategia expansionista. En una demanda restringida por un agente externo que puede ser un problema económico, más económico que de pandemia, pero
se confluyen los dos, un gran problema económico y con el agravante coexisten entre sí de la pandemia, evidentemente a mí no me conviene trabajar con una estrategia expansionista. Tengo que trabajar con una estrategia intermedia. ¿Y cuál sería? Bueno, sería una estrategia en la cual yo puedo estar trabajando más o menos entrelazados, siguiendo la demanda, ¿no es cierto?, cómo se va proyectando. Bien. Por supuesto que acá estamos trabajando con factores de tipo previsibles. Yo le planteé acá, en este caso, le puse el ejemplo extremo de una tragedia expansionista en una situación ideal como es ahora, que es una crisis económica más una pandemia, que intervinieron las dos para hacer este resultado medio complejo, ¿no es cierto? Pero siempre trabajamos sobre los datos históricos, no van a prever una crisis económica con una pandemia. Esto fue algo que surgió, ¿no es cierto?, inesperado. Bueno, los datos históricos responden a las realidades. Los datos históricos nuestros responden a crisis económicas alternativas, o sea, secuenciales, ¿no es cierto?, de 4 o 5 años, volver a tener problemas y así sucesivamente. Bueno, los fenómenos económicos, que eso no nos vamos a meter en eso, lamentablemente hacen que nuestra situación cada vez, esas crisis económicas sean más cortas. Pero bueno, eso es otro tema. Lo importante, estamos hablando de una situación que es la que nos toca, y por otro lado, quizás esto sea más lineal y más fácil de proyectar, ¿no es cierto?, en una situación lineal y de estabilidad o de pequeña inflación como hay en el resto del mundo. Profe. Sí. Entonces, este modelo no se puede usar en un país con mucha inflación como Argentina. El modelo se utiliza, de hecho lo estamos usando en el Kosovo. Lo que pasa es que el modelo que... Bueno, todavía no entré en la definición de... Vos decís perdóname, ¿qué modelo? ¿Vos decís la estrategia expansionista? Sí. A ver, una estrategia expansionista evidentemente está muy acotada. Nosotros iríamos siempre una estrategia expansionista donde vos tenés previsibilidad. Si nosotros evidentemente no podemos tener una previsibilidad 100%, ¿no es cierto? Olvídate de la pandemia, la situación extrema. Una previsibilidad como la de 2 años atrás, no podemos tener una previsibilidad desde el punto de vista inflacionaria muy lejos. Hoy en día no podemos tener previsibilidad de nada, pero por ejemplo de aquí a un año, evidentemente siempre las empresas buscan directamente una estrategia intermedia. Tampoco esta estrategia de esperar y ver, porque esta sería nefasta, porque después tenés un problema, un veranito, lo que llaman en economía un veranito, una situación de estabilidad que de hecho existe, y vos te quedás mal parado, ¿no es cierto? Lo que se busca es una estrategia expansionista, pero en países sanos, si se quiere económicamente. Y nosotros estaríamos buscando una estrategia un poco conservadora, que sería un intermedio, ¿me entendés? Ni expansión total, ni retracción total. Eso es lo que se buscaría. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Es como si estuviéramos acá. Fíjense el cursor. Es como si yo estuviera trabajando acá, en este lugar, y acá estaría, acá haría 2 escalones. Ahí, y ahí. Entonces haría un seguimiento, que ya lo vamos a ver, a la demanda. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende. Bueno. El tema de las estrategias, lógicamente, aparte de los factores que habíamos visto acá, fíjense en esta filmina, las preguntas cuando uno definía la capacidad, la estrategia que vamos a afrontar, hay enfoques. Entonces podemos hacer una estrategia y una capacidad, pero en el tipo de instalaciones, ¿para qué? Enfocada al producto, si tenemos que proveer un mercado muy grande, enfocadas al mercado, si vamos a satisfacer un determinado mercado y no todo, enfocadas a un proceso productivo, si vamos a ser enfocados directamente a componentes
o si hacemos directamente componente, unidades generales, eso depende de la política, y si hacemos directamente una estrategia de tipo de diversificación, que serían diversos productos, diferentes procesos. Eso depende mucho de lo que hagamos. Y el concepto de planificación agregada dice, se trata de igualar lo que yo le había dicho al principio, arrancamos con el tema de capacidad, se trata de igualar la capacidad productiva y la demanda de los productos en el mediano plazo. Y acá puse aproximadamente 12 meses a futuro, que es directamente el ejercicio económico. Generalmente son 11 meses, un ejercicio económico, 12, se toma un mes no laboral. En economía hay ejercicios que pueden ser de un semestre o un mes, o un año. Menos uno, que serían 11 meses. Siempre es lo que uno plantea como metas, para, en lo que llama, cuando las reuniones de dirección o de directorio que hacen metas a futuro, que hacen, ¿cómo vamos a planificar el año que viene? O el próximo semestre. ¿Y en función de qué? Yo voy a planificar mejor en función de conocer esa demanda histórica a no conocer nada. Si yo recién empiezo con un emprendimiento, evidentemente mi planificación a futuro va a ser fundamentalmente en función de mi capacidad instalada y no en función de metas. Y si yo directamente ya tengo una industria toda formada, va a ser en función de metas a futuro. Entonces, ¿cuáles son los factores o decisiones que en política, en la oferta, contrataciones y despidos, horas extraordinarias, trabajadores temporales, nivel inventario y subcontrataciones? Y en la demanda, modificación del precio, comunicación de promoción, crear nueva demanda y producto de ciclo inverso. Y lo que yo les había dicho a ustedes era las dos estrategias, que nosotros la vimos en unas líneas rectas, ¿no es cierto?, que en realidad se basan en una estrategia de persecución y básicamente en una estrategia de nivelación. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, esta es una demanda en la cual hay un pico y un valle. Lo mismo acá, igualita. ¿Cuál es? Bueno, la estrategia de persecución es la estrategia de seguimiento. Es la que yo haría. Cuando yo le grafiqué acá un intermedio de este y este, que yo le dije pequeño, y ir copiando, ¿no es cierto? Es una estrategia de persecución. Es esta. Es una estrategia de seguimiento o de caza. Tratar de igualar lo más que se pueda, con minimizando costos de stock, ¿no es cierto?, a la demanda. Es un seguimiento. Esta es la que mejor se adapta a nuestras situaciones. La otra estrategia es una estrategia de producción constante, ¿no es cierto? Yo produzco en forma constante, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? La demanda no es lineal. Quiere decir que yo acá voy a tener productos estoqueados, que en realidad la demanda va a ser mayor. Quiere decir que esta sinusoide viene de acá, de otro periodo igualito anterior. Quiere decir que vamos acá, en este valle, este pico, lo voy a compensar con este valle que va a venir acá. ¿Sí? Esto es una foto de un año. Y después, cuando volvamos a tener un valle acá, que es menor demanda, voy a tener directamente un stock, que va a ser este, que se va a volver a compensar en el ciclo siguiente. Evidentemente, como yo les dije, el factor hoy por hoy de la situación nuestra, ¿no es cierto?, amerita tener esto, una demanda de seguimiento. Porque por ahí capaz que hay modelos o algo, o tecnológicos o lo que sea, o productos que no buscan, no se busca solamente el tema del stock, sino también se busca cómo seguir. Si a mí me conviene directamente fabricar en forma constante y después me quede en stock, no sé. Bueno, esa es directamente una demanda de seguimiento, la que más se adapta a lo que yo haría y lo que más se adapta a la situación actual. Entonces, perseguir la demanda con la fuerza laboral. Yo persigo la demanda con la fuerza laboral. Y acá nivelo la fuerza laboral. Nivelo la fuerza laboral. Entonces, son las dos estrategias clásicas. Persecución y nivelación. Y acá nosotros estamos viendo en una tasa de producción que no variable, ¿no es cierto?,
fija, y tasa de producción es velocidad de fabricación de productos, eso se llama tasa. Cuando hablamos de tasa en economía es velocidad. Velocidad de producción, tasa de interés, velocidad en el cual nuestro dinero se va devaluando, entonces está la tasa de interés. Niveles de trabajadores no varía. Entonces mantenemos directamente una demanda, que fíjense que es una demanda a lo largo de un periodo de tiempo, es una demanda, una producción en caída, pero muy casi recta, con picos y valles. Y por otro lado, una demanda muy variable, donde tenemos un pico en un determinado periodo y un pico mayor acá. Bueno, y lo mismo, estamos compensando lo que serían los picos acá. Esto sería stock, para después compensar acá, y después volver a crear un pequeño stock acá, y prácticamente acá hay un seguimiento, una estrategia de caza, y volvemos directamente a producirse un pico de demanda que lo vamos a compensar con este pico que hay acá de stock y con este que quedó acá. Ahora, esto fíjense que lo que yo les decía, si acá por ejemplo estamos hablando de 20 meses y acá estamos hablando de 30 meses, tengo que ver si este stock que está acá lo puedo ubicar acá en 40 meses siguientes. ¿Por qué? Porque por ahí es un elemento, si fuera, por ejemplo, bulonería, no tendría ningún problema. Pero si es algo muy sofisticado, capaz que ese stock acá ya es obsoleto, porque no me sirve, en función de la tecnología que yo tenga aplicada. Entonces, por ahí, acá yo la tengo lo que digo, capital inmovilizado y pérdida. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Dudas? Sí, profe, se entendió. Se entendió, profe. Bueno, yo les voy a pedir a ustedes que analicen en su casa estas dos filminas, para después entrar de lleno. Esta y estas dos, que serían las que restan del... Y después lo vamos a analizar. Esta gráfica es igual a esta, las dos estrategias de nivelación y persecución. Y después lo vamos a analizar el jueves de la semana que viene. Sí, Raúl, porque el jueves de la semana que viene tenemos también asignada la teoría del módulo 5. Bueno. Y ahí vas a dar el tema ese, de la el práctico ese. De nivelación de casa. Terminás la exposición de la estrategia de persecución. Exacto. Y lo hacen los chicos en el práctico. Claro, terminás lo que te falta del PowerPoint y los alumnos después siguen la práctica ya sea del 4B o del 5. Perfecto. Pero esto que lo vayan analizando y cualquier duda que lo transmitan al foro, si tienen alguna duda. Después lo vamos a ver, se lo voy a explicar. Bien. Pero leanlo primero. ¿Está? Es un ejemplo. Bueno, chicos.